y de repente oímos unos truenos, ¡bum!, como si hubiera explotado una bomba. Y salimos a la terraza, bueno, mucha gente de ahí del bloque salió a la terraza, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Claro, desde allí no veíamos nada, solo vimos polvo por ahí. Pues había sido un año, cayó la lluvia también y nieve, fue calando en toda la arena, como esa. Toda enterita se cayó. Hay otra ahí que no vemos, que está restaurada, sí, las dos restauraron esas, el año 69, y esa esa restaurada se y la vino abajo siguiente. todavía. Y esta luego se vino abajo. Sí, pero esa era la iban a volver a hacer. No estaba sobrepuesta. Bueno, estaba sobrepuesta, claro. Pero es que esta además fue una suerte porque fue después de habíamos estado aquí, qué sé yo, ese despegado que hay ahí. Desde abajo sobre otra. Mira esa que restaurada se la ve entre los árboles, ¿no? Sí, esa se le nota. En el año 69 la restauraron, yo recuerdo cómo se ha venido. Claro, pero bueno, eso se cayó en Quedó un tiempo. pobre paralizado. Antes, pero Estaban restauradas en el 69, me acuerdo yo perfectamente que estaba en esa obra yo de los Rodrigos, cuando las restauraron en octubre por ahí, ese otoño. sí, eso fue por ahí. Y luego después está con tan pocos años, fíjate cómo se ha venido en bloque. No cimentarían bien, yo no sé qué podría fallar. Lo nuevo pudo con lo más viejo. Claro, es que lo nuevo... Dicen que la van a restaurar. Porque es que esa misma está cortada. Esos son los proyectos que Sí, ¿no? Y hay un trozo también, mírala, aparece esa desde el mismo suelo, no, ahí hay cal, tal, pero luego más arriba hay un trozo de restaurado de Están las piedras sobrepuestas. Eso yo me acuerdo, eso ya vivía yo aquí cuando se cayó eso. Bueno, vamos siguiendo, que ahí contamos lo del puente. La coracha. Esto es el paseo de la coracha. Este desde aquí nada más, ¿eh? Esto solo desde aquí para arriba. Esto y ese... A ver lo del nevero. Esto era, aquí se cerraba la pared un poco y había como un hueco donde está el arco ese. Por ahí cogían la nieve y la echaban a un pozo que había profundo, veréis que arriba todavía está hueco. Desde arriba metían a refrescar las bebidas. Era una fresquera. O sea, esto estaba enterrado porque eso se ve visto también. Pero era muy profundo, Y ahí llenaban eso de nieve en invierno y luego duraba todo el verano. Y eso era la fresquera. Ahí conservaban la carne, conservaban la bebida. ¿Quién era la bebida, la carne? Pues los señores feudales que vivían en el castillo. Esto estaba así todo. Y luego después se reformaron, echado el pavimento y le han chapado. Esta, porque es el muro. Eso se ha hecho hace 20 años. Y eso era la playa de los pobres. El chapado no. Veníamos a bañar. Bendita playa. Bajábamos por ahí, que entonces no había ni escalones. Y ahí nos bañábamos, los niños, los mayores. Mis hijos han aprendido a nadar aquí en esta zona. Bonito nombre, ¿eh? Y yo, claro. La coracha. ¿De qué viene? ¿Se sabe? El origen de la coracha no se sabe. ¿Se sabe? Sí, posiblemente sí. Hay que buscarlo en internet. Después lo busco en internet. Hay libros de historia. Está aquí, pero más aquí. Mira, mira, estaba el molino ahí, pues nada más enfrente así. Ahí abajo hay un molino. La bajada esa es el camino. Además está... ¿Y no había agua entonces? No, si es que aquí bajaba poco agua. Yo me cruzaba de aquí a allí. Era un río. Y luego, siendo embalse, yo he cruzado el río, o sea, la dehesa, patinando. Con el hielo, sí, ahora... Dicen, ahora hace frío, ahora no hay invierno. El invierno que había hace 40 años. Sí que pasaban las carreras. Claro, yo que los niños ya no patinando. Ni se podía romper. Traían agua caliente de su casa, la echaban y ahí lavaban. Antes de llegar ¿cómo lavaban? No bajábamos la tabla, bajábamos, poníamos una piedra. Sobre la piedra, y jabón lagarto ese que arrancaba hasta la piel. Sí, el que era dinero para comprarle. Porque porque no lo teníamos que fabricaba. hacer. Claro, las cosas que con las pocas grasas o el sebo que se iba a buscar a los carniceros te daban a cada vecino. Había una habitación ahí dentro.
Y ahí un pintor que había aquí, que era del pueblo, guardaba la pintura, el material. Ya, Alfonso. Claro. ¿Y que era como una cueva ahí o se pasó? Como una caseta. Pero ahí también tenían gallinas. Anteriormente tenían los cerdos y las gallinas, claro. Aquí y todo lo de la muralla ahí pegado a esta... O sea que el hueco sigue dentro, ¿no? El hueco sí es grande, ¿eh? Pues a lo mejor un pasadizo secreto, porque si todo esto era creo que hay como una doble muralla aquí. Pues posiblemente Ya lo ves de que hay una doble muralla cuando ves a la un puesto y está lo que se dice totalmente porque estaba sobre ella. Y entonces la nuevo tiró a donde es que hay dos murallas. La muralla tiene muchos huecos, trozos que tienen huecos, como un pasadizo. Ahí abajo hay uno, que lo han cerrado, que no tenían que haberlo cerrado del todo. Aquí metían los toros por aquí en el encierro. Y luego hacían aquí un corral de carros, ya desde aquí, derecho a la plaza. A la plaza de toros. Jamás escaparon los toros. En cambio, cuando eran los encierros de verdad, se escapó un toro que no se escapó. La plaza de toros, con los carros, Antes de la guerra. todos los carros que venían a la feria, pues se ponían en la plaza todo un alrededor pero de madera. y se toreaban ahí en medio. Ahí, aquí era la antigua plaza. Ya te digo, yo sé, Aquí era, aquí. en la vuelta, ahí, en la plazoleta esa. Y aquí, todos los carros, los comerciantes, los que tenían los que Se hacía el ruedo con eso. Se hacía un bueno, ruedo y también ahí tenían se con madera, pues he visto fotografías yo con sé madera. estas cosas mecánicas. O sea que primero se hacía en la plaza y después pasó adentro del castillo. Claro, esto lo hicieron aproximadamente a empezar la guerra, antes de la guerra por ahí. Después de la guerra empezaron a hacer toros aquí ya. Pero antes no. Antes lo hacían aquí en esta plaza. Y aquí había un corral con carros, y desde aquí el encierro venía, y si, allá arriba donde el mar del Chino se los espantaban y se escapaban. La película de Marisol Sí. está hecha ahí en medio con los carros. En el año 65. Sí, El año 65 se hizo la película de Marisol y se hizo igual Cabriola. Y se hizo ahí en medio con los carros hechos. No. Se hizo dentro. Venía por aquí. Dentro y fuera. ¿Y alguno salió en la película? De Buitrago, muchos. ¿Sí? Ahora un actor profesional. La de Marisol Cabriola, mi abuelo Rusia. Y la abuela con una ceja vendiendo chucherías. Mi abuelo Rusia, el padre de mi abuela, de esa otra que hicieron de la República Francesa, salía muchísima gente también. Y también se ha hecho hace poco una de estos de, ¿cómo se llama eso? Los cómicos de la guerrilla. ¿Cómo se llama? Mortadelo y Filemón. Pues la guerrilla, ese es reciente. Eso se ha hecho hace poco. Exacto. Pero esto fue privado, tenía un dueño. Era napoleónico. Y salía, pero que era española la peli esa. Era hispano-francesa porque eran los guerrilleros. Eran los Napoleónicos. napoleónicos y los españoles. Sí, salen muchas escenas porque yo la vi en estreno además. ¿Sí? Fue de risa, casi nos echan del cine porque decíamos ¡ah, no, vaya, mira ese Yo cuando Marisol me llevaron igual. Yo, mira, Pepe, mira, os cuento dónde teníamos el club nosotros. La banda nuestra. Ahí en el Pajar de los Sierra teníamos el club. Ahí nos juntábamos, ahí donde ponen la escena de San José, de Belén, ahí.
Ahí en el fondo, ¿Qué hacíais? pues hacíamos chocolate, no nos permitían ni hacer manitas, ¿eh? Éramos, por lo menos nos juntábamos 10 o 12 parejas. Y bueno, pues nos hacíamos nuestro chocolate, porque a ver dónde íbamos a hacer el chocolate. Aquí hacíamos la enfrentada, en medio de la plaza. Comprábamos un cordero, le degollábamos, y en aquellos tiempos, imagínate. Y ahí hacíamos por la noche, como no había nada más que la chifula de baile, y allí no cabíamos todos, pues ahí le pedíamos permiso al señor Vicente, y ahí hacíamos nuestro club. ¿Quién era el señor Vicente? Pues un tío de ¿Tenía o...? No, nada, era un señor que su hijo estaba en el grupo, y entonces pues le decía, papá, que vamos a hacer ahí la fiesta. Y yo lo dejaba. Y nada, ahí hacíamos el chocolate, nos íbamos a por los bizcochos a donde la guarra, como decían ellos. ¿A quién le toca ir donde la guarra por los bizcochos? Porque estaban a veces amuecidos y todo. ¿A dónde? ¿A la caduca? A la, sí. La caruca. Y ahora que se sienta ofendido, que luego No, se está hablando ofendido porque era lo natural, y entonces pues bueno, te reías con esas cosas, te reías. Josete tenía unas caídas que no veas. Estábamos a lo mejor tan tranquilos y de repente decía, a ver al frente izquierda, a ver esas manos. Y todos hacíamos como había censura no podíamos hacer nada, ni manitas. Salieron parejas ahí, No, muchas parejas, nada. Pues yo cuando era chaval, aquí había una pista de verano y no nos dejaban entrar, porque éramos pequeños y entonces nos dejaban entrar hasta los 18 años. Nos hicimos amigos de una chica que había aquí de encargadilla, y luego ya cuando no había mucha gente dice, a pasar. Y lo pasamos de fenomenal. No eras tan chaval, Sí, 12, 14 años, no tenía más. Y luego la fiesta de verano, pues fuimos aficionados a los toros. Y aquí nos pasamos de miedo, pues me gustaba torear y aquí nos divertíamos. O sea, que tú has toreado siempre en las fiestas. Un poco. ¿Sí? Una vez. El que toreaba sí lo es. Él es el que toreaba. Y el otro, tenía más tiempo y era más aficionado también. Y yo también, que entre el maíno, entre el chivito y el maíno, nos hicieron coger una capa a la Anita del Herrero y a mí. Claro, entonces... Y a mí me pegó un revolcón que me fue arriba. Ahora que tuve unos años buenísimos porque me sujetaron. Si Carmen ya con otra torera. Claro, ellos eran los que nos animaban. A las decididas nos animaban ellos. O sea que, ¿no has tomado alternativa todavía? ¿Qué va? Todavía no. No te preocupes, ya queda poco. No pienso tomar las rentas. ¿En las ventas? La primera temporada. Iremos a verte, ¿eh? Y hemos toreado aquí en recortes. Muy bien. Ah. ¿Y aquí venían toreros reconocidos? ¿Sí? Aquí vino un torero que es Andrés Vázquez, que vino de Maletilla, que dormía ahí en el pajar de mi abuelo, y luego dijo que cuando fuera famoso volvería por aquí. Y efectivamente volvió por aquí. ¿Sí? A su hijo dice que la... Se despidió aquí, ¿no fue Paco Alcalde el que se despidió aquí en la última corrida? Yo vine a ¿Cuál? Paco Alcalde. Ah. La última corrida la hizo aquí, dándole la alternativa a otro. Paco Alcalde y el Frascuelo. Y Curro Vázquez fue en un festival con Paco Alcalde, aquí, esto lo hicieron después. Pero las gradas se hacían todo con tablones, los asientos y todo. Todo de madera. Y aquí intentó, antes intentado siempre saltarse los toros por ahí, y no ha llegado nunca a saltarse. Está alto. Por ahí ves un toro, tenía la querencia un toro manso del abuelo de este, un toro pequeño. Por ahí se saltó. Pues menudo salto. Lo han intentado siempre. Ahí a este lado, a ese lado.
Allá en realidad, ahí se tiraban a las pelucas. Es que lo veían normal, y allá se iba. Allí se tiraba. Allí nos poníamos casi los jóvenes, esta zona nos poníamos todos los jóvenes. Y ahí siempre se intentaba tirar. Ahí, ¿dónde está El campo. Y me acuerdo una vez, yo tenía muchísimo miedo. Y hasta que no daba una vuelta el toro al ruedo, yo ya no me enteraba. Y uno de ellos, en un año, que yo ya no me acuerdo, llega el toro, ¡pum! Puso las patas delanteras y estaba allí. El susto padre más grande de mi vida. Y era un poquito más bajo. No has vuelto a los toros. Un año se cayó, porque era muy jovencita, lo pasábamos muy bien y he venido. Con mucho miedo, porque siempre me da mucho miedo. Muchísimo miedo. Aquí había mucha afición a los toros. Siempre ha habido mucha afición a los toros. Hay menos ahora, aunque dicen de eso. Yo ahora no voy. No hay ningún torero famoso de aquí, ¿no? ¿Ha habido? ¿De aquí? ¿De Buitrago no? Hombre, Los briceños, o sea, el briceño. los del picadero. Sí, Pero bueno, sí, bueno, pero ella no nada más que en esta. eso como Maíno cuando venían ir. No, pero hacían corridas. Sí, torearon una vez aquí. Hacían corridas de diversión, no de pago. No, sí, torearon una vez aquí. No, yo pagaba para verlo. Yo pagaba para verlo a Y en ellos. Cabanillas y en Hasta que un día que se Pero le bueno, pegó no, la zapatilla, no me veas. Se levantó. No se levantó, está abajo. No, se levantó. No, la pista está hecha, pero se levantó para hacer la pista de baile. Por eso te digo que Pero luego está se una levantó pista de el cemento. cemento y se volvió a Y hacer. se volvió A a hacer la pista. Se volvió de arena. ¿Y, qué, Porque se curaron los porque se caballos. volvió a empezar a hacer. ¿Y estaba abierta todo el verano o qué? Sí, ¿Sí? hicieron esos servicios ahí por el motivo de la pista. O sea, que la gente venía de fuera aquí para venir a la pista. Sí, traían grupos musicales. Ajá. Y No era de disco, era de ahora se grupo. sigue haciendo también. Ahora ya Otra cosa, ¿no? porque vienen ya otras orquestas. Ahora vienen todos los fines de semana en el verano. En el verano todos los fines de semana. Preciosos los conciertos que se Esto es muy bonito, se llena. Muy buena acústica. Se llena esto. El otro está ahí debajo del escenario, es un escenario portátil. Ah, Está envuelto en... ¿Quién son las que pasado? ¿quién? Este que ha muerto, Enrique Morafrente, estuvo aquí. Morente. El disco que iba a sacar con los recuerdos de Picasso que ha estado en Málaga, esto ha salido, o sea, estaba producido, empezó a hacerse porque hubo una tormenta muy grande y no se pudo terminar, pero era para eso. Yo porque anda que nos pusimos de Bueno, menudo, no, pero la película se ha terminado. ¿Y la habéis ido a ver? No, mi Carlos sí la ha visto. Yo no. Pero Dijo Carlos sí de la aquí, como no se terminó, saldrá Sí, sí, algo. pero sale en escena de Dragón Le preciosa. estuvieron nadando, llevaban muchos días rodando. Y Pero es que preparándolo. fue una tormenta de agua enorme ese día. Una tormenta de agua enorme. Pero la película precisamente dice que lo que más se ve es lo de Buitrago, porque se empieza contando la vida del barbero y entonces sale Buitrago, una Aquí, este castillo tenía soportales. ¿Sí? Y cuando hicieron Plaza de Toros, a una de las columnas están metidas en la pared, que son esas piedras que se ven redondas o medio redondas. Por aquí sí que se ven otra vez, hay 3 o 4 redondas y están metidas tumbadas sobre el terraplén. Y eran las de las columnas. Y eran de las columnas que habían Yo me estaba fijando, digo, mira que... O sea, que aquí había como más edificio dentro, ¿no? Que habría unas 40 columnas así enterradas. Es que Tenía soportales. arriba eran la vivienda. Pablo, arriba eran las habitaciones, todos esos huecos eran. Dice que por abajo debían de ser unas como cuadros o algo de eso. Y arriba las las viviendas. Las viviendas. Por eso se nota esos huecos como de vigas de Y ahí para arriba las viviendas y aquí para abajo debían de ser las cosijas o las caballerizas. Y ahí arriba, en ese sí que me lo conozco yo muy bien, está Unas 40 o 40 y tantas tumbadas. ¿Sí? ¿Y por qué te lo conoces? ¿Por qué? Porque yo subía arriba donde Adán Es la nieta de la Y ve- entonces tenía la llave y nos hacíamos las meriendas allá arriba del tejero. Y su abuelo era el alguacil, ¿no? El abuelo de ella
¿Y veníais por toda la muralla hasta aquí? Toda la muralla de la parte de donde la iglesia, veníamos hasta aquí, que no, bueno, teníamos que pasar con cuidado porque no había 2 piedras para poder pasar así, porque eso está todo hundido. A ver si lo terminan de reconstruir, porque ya te digo, ahora ya no se puede pasar, pero yo ahí nosotros hemos hecho las meriendas, por eso muy bien. Ahí había una iglesia. Y entonces, desde aquí está la puerta principal. Sí. Y había que bajar varios escalones para poder llegar hasta el fondo donde estaba él. Y luego al fondo tenía un altar precioso. Y luego la bóveda, que aquí está en la iglesia de Santa María del Castillo, está lo de arriba, en la iglesia está de aquí. Está puesta aquí. Y aquí estaba todo, luego ya se hundió todo. Era todo una, en vez de plano, toda una bóveda muy grande. Era preciosa. ¿Pero tenía la forma que tiene ahora? No, nada, todo esto está tirado. No, el arco sí, el arco. Bueno, únicamente el arco. Y sigue en su sitio el arco, ¿no? Mírale, Pero ahí desde el arco era la puerta principal. esa es la puerta principal. Y había que bajar, hasta abajo había varios escalones, hasta bajar al fondo. Había, sí. Y aquí tenía un altar precioso. ¿Sabes quién hizo la comunión aquí? Victoria. Victoria sí mucho, porque cuando como la iglesia Claro. se quemó en la guerra, La Victoria las arreglaron, era aquí la No le pizza. confirmaron aquí. y a mí también aquí lo confirmaron, a mí. Ahí no le confirmaron aquí. A ti te confirmaron aquí. ¿Y cuándo se cayó? Esto, bueno, a unos pocos años tenía la guerra. ¿Cuántos años tienes tú? Por ahí una cosa, la otra. 18. ¿Cuántos años tienes? Di la Yo, verdad. joder, ¿esto quiere decir? Pues claro, para saberlo, es que así por lo menos sabemos. 79. Por ahí le anda. No, es que él es mayor que yo. 79. O sea que no. Muy bien llevado. Era iglesia preciosa. Bueno, cuéntanos un poco A ver, venga, acércate. Esto ha sido muchas cosas, claro, yo he conocido últimamente, lo he conocido como La escuela. como un convento pequeñito, de 6 o 7 monjas había. Ahí veníamos nosotros al colegio. Luego, yo no, aquí no he venido. Yo sí. Y veníamos aquí a aprender, unos hacían punto, jersey, les enseñaron, luego un taller y todo aquí. Y yo venía a bordar. Y un día pues tenían tendida la ropa y las monjitas, sus hábitos y todo. Casa al cartero, hacía aire y un hábito se le cayó. De todo, nosotros, fíjate, jovencitas ahí dentro, las que preparamos y el otro, el susto que se metió. Y así que se ha caído una mujer. Quedó vestido de monja. Estas eran las escuelas. Eso eran los colegios. Y el ayuntamiento, el ayuntamiento también. Y el ayuntamiento, la clínica. de GB. Fue colegio de GB. ¿Pero cuál? ¿El edificio que es ahora la escuela o el de al lado también? ¿Dónde está la escuela de música ahora? Ahí vinimos nosotros, ahí vine yo al colegio. Y mi hermana María, que es Este más mayor, balcón era de los chicos. Y abajo eran luego las los más chicas. pequeños, luego nuestros hijos. Abajo las chicas. En el medio el ayuntamiento. Luego estuvieron monjas y mi hija la... Y abajo también, estaba claro. Calaboza. Mis hijos también. Y hasta que hicieron el colegio de allá arriba, aquí estaban en el colegio también, porque yo también venía aquí a limpiarlo. Y en el ayuntamiento también, había ido donde el chivo, luego ya subieron arriba. Eso, es que lo he limpiado yo, lo sé. Hasta que hicieron Peñalta. Hasta que hicieron Peñalta. Pero Peñalta tampoco tiene tantos años entonces, ¿no? Pues como 26 o 27 años. Ah, la feria, Llega la feria, los cerdos aquí. Y las vacas, en eso otro que hemos estado por ahí, por la parte aquella hasta el final. A ver qué cuenta lo de las ferias, de uno en uno. Bueno, no es igual. Había 3 ferias principales. Marzo, septiembre y noviembre. La de los Santos era la mejor. ¿Y se hacía el día 1 siempre? No, al próximo domingo de los años. Ah, el primer domingo del mes, de cada uno de esos meses. Luego la de septiembre, el primer domingo de septiembre. Y la de marzo, pues San José. La de noviembre de todas las manos era la mejor. Venían de todos los sitios por aquí. De Segovia, de Burgos, de Guadalajara, mucho gitano. Venía con burros, sí. Como con los burros y con los Burros venía. Venían unos días muy buenos. Andando todos los días. De Segovia venían a lo mejor a la Serna, a la Villavieja. Y ahí hacían noche y luego al otro día aquí. ¿Y aquí en esta plaza qué había? Aquí en el ferial de los gorrinos. Y un árbol muy grande. ¿Sí? Un árbol. Una horma, no era un... Un
mismo. Ya no Hay vamos a antiguo, hacer que no sé cómo lo quitaron. Vamos, ya miramos a la Estamos ahí, me Sí, por ahí sí, sí, ahora no calculan bien, pero... Ya miramos a Luego había otro, el de Peñarta era el de las ovejas. Y ya desde aquí para allá, todo vacas. Todo vacas. Todo vacas. O sea, Burros, caballos. ah, era lo que más había, ¿no? No, aquí hay una Vacas, muchísimas vacas. y burros. Y luego después, eso fue ya después. Vaquita, ¿qué te pasó a ti en la feria? Por allí todo eso era campo, por allí Todo eso que está edificado y luego el final ahí donde está el Pues por ahí a mí no me pasó nada, polideportivo. porque estaban todas las vacas, todos venían de Prado, de Montejo, venía toda la gente andando. Y luego todo por ahí, todo el río abajo, que no había casas ni nada. Todo eso era la feria. Todo hasta donde está ahora el polideportivo, ¿no? Por ahí. Hasta allí llegaba, hasta allí llegaba. Es que no había casa ni nada, el la cuarto de la Guardia también. Civil, todo Hasta el eso, cuartel de la Guardia por ahí se Civil. ponía... Y luego después por la plaza, pues yo me acuerdo que vivía yo aquí en el arco, pues venían con puestos con patatas, con manzanas de la Iruela, de la Puebla, y de todo venían ahí. Y venían puestos de sardinas arengues, de escabeche, de melones. ¿Te pasó algo con un perro? No, yo no. No, venían con los herones y todas esas Sí, a vender. ¿Qué pasó? Angelita la de... Yo que me he quedado aquí para que no me vean, ¿no? Cuenta. Bueno, pues mi padre, hace muchos años, claro, venía todos los años a la feria y tenía un perrito chiquitito. Y siempre se venía a todos los sitios, se iba con él, sí. Y vino a la feria y un señor se le quitó. Y mi padre, un disgusto, pues claro, grande. Llegó a casa y mi madre, no te creas, no le gustaban los perros, pero ese perro sí que le gustaba. Y le preparó a mi padre una, que no veas. Y luego, pues le llamaron que le habían encontrado y vino a por él, que estaba en una tabernita que había enfrente de Matáis, que va de casa. Es que no me hablan de río. Vaca o algo así. Pues allí se le quitaron y luego le llamaron y vino por él. Mi madre ya más contenta. Luego vino ahora, porque al otro lado del puente tiene la prosperidad. Tenemos Casa Miguel, Casa Conchi y Taller de Emiliano, para ser un coche se avería al momento de no andando. Para que veáis vosotros... Mira la cámara, mira la cámara. ¿Cómo era? Bueno, sí, yo no me acuerdo, decía, y para que vean ustedes que la Prospe está muy bien, alguna cosa. Sí, pero eso fue... ¿Sabes quién nos sacó eso? Severo. Severo, mi leche. El Carteras, el padre del catalán. Ah, ya. Carteras. El hermano del Pepe. El amigo de mi tío Recluta. Eran compañeros de... Todos tenían títulos. Compañeros de... El hermano de Peque sacó la poesía esa, del Andarrío. Y es más larga, lo que pasa es que yo me he olvidado ya. Claro. Sí, porque menciona todas las fuentes. no lo recuperamos todo. Yo me acuerdo, la fuente que había frente al colegio de la profesional decía, no sé qué de los camioneros donde... No, pero eso de esa canción no era. O sea, Eso era nada más del saciaban barrio. su sed, los camioneros y eso. Yo me sé nada más ese poquito, me sé. Era muy largo, sí. Eso lo sacó el Cartera. Es distinto. Las columnas están de la Soledad y la Fuente de la Soledad estaba un poquito más despegada. Y la bellota aquella es de allí, de la Fuente de la Soledad. Esa me acuerdo yo perfectamente de la fuente. Las tres columnas es del día de la Semana Santa, a ver si eso no me sale ahora. El Vía Crucis de Viernes Santo y esas De historias. donde la profe la tenían que recuperar. Están allí en las piedras y en las cruces no, pero los pilares creo que se estén todavía en el colegio. Sí. La cruz del Calvario, demonio. Que no se le dejan tocar a mis primos. Eso lo compró mi abuelo al duque del Infantado. Sí. ¿Y aquí quién vivía en tiempos? El duque del Infantado. No me acuerdo el nombre porque sería ahí de Mendoza, no, el encuentro de aquello. Señores feudales. Mira, por aquí también había gallineros. Sí. Pegados a la muralla que se los decían. Tenían sus primos ahí.
Y aquí esto, que era eso también... Eso era el Palacio del Esquileo, o sea, como un restaurante había ahí, que había unos, yo me acuerdo ver ahí unos escudos que han desaparecido, pero yo me acuerdo de verlos, los escudos, que esto es de la familia de la mujer del alcalde. Sí. Así que el alcalde, me acuerdo que antes de ser alcalde decía, si me toca la lotería y lo hereda mi mujer, lo restauro, porque él me gusta mucho. Y antes de ser el rancho del Esquileo, eso fueron las cárceles. Y aquella casa que hay enfrente eran los juzgados. Luego de eso y ahora Tarragona. ¿El qué? Que eran los juzgados. Es aquella casa que estoy viendo. ¿Aquella? Y se lo llevaron, sí, que era de mis tíos y mi abuelo. Y eso es la cárcel. Y eso era la cárcel que lo compró esta familia. Lo compró, Y esto cuando... Lleva así mucho tiempo, ¿no? Después de la guerra. Y ya luego lo pusieron después de la cárcel. Mi padre ha metido las vacas ahí en esta Las ovejas las cerrábamos ahí. Hasta 72, En el 75 quitamos todas las ovejas. Teníamos casi 600 y se quitaron las últimas en el 75. Y las cerrábamos ahí. Y las que no tenían cría ni nada, allí arriba venía la muralla. Que habían hecho una casa por acá. Y antes lo tenía Rosario, sus hermanas. El padre de Rosario lo tuvo antes que cuando lo guardaba tu padre. Pero porque se utilizaba... Las ovejas, guardar ovejas. No, tenía las vacas lecheras, tenía vacas suizas, que las cuidaba el paisa, un tío de ellos. También las vacas ahí después, de eso yo no me acuerdo. Y ahí también había un... Yo sí me acuerdo. ¿Y el potro de rar ese que está ahí se usaba? Ese era de mi abuelo, sí. ¿Sí? Nosotros hemos usado. Nosotros hemos usado. Ahí dentro. Ahí por encima. Ahora le vemos. Estaba trabajando con uno de Villavieja y no sé qué demonios pasó, que se fue uno, que se fue otro, y hasta que vino por ahí a otros dos que encontró, estuve yo buscando aquí solito, 2-3 semanas, y luego ya terminamos el tiempo. Hacerlo los brutos de Villavieja, Juli. Yo creo que se emocionaba, se lanzaba. Por eso digo que eso ha sido lo bonito. Claro. ¿Pero qué le pasaba aquí con el abuelo? Que me lo he perdido. Se sentaba allí y dice, dilo tú, Pablo. Está emocionado. ¿Qué creía que ibas a contar algo? Nada, que me sentaba ahí con mi abuelo y nos comíamos un torrenillo. Ahí al sol los dos, era mayor, era más pequeño. Y nada. ¿Se acuerda de su abuelo ahora? Aquí saltábamos por encima de la puerta que era hecha para otro chiquillo, se llama Vicente. Teníamos un palo largo y luego teníamos con 4 tablas y una tela metálica con una especie de un sombrero. Y luego cogíamos de los agujeros de las murallas las palomas. Que lo teníamos que saltar por encima. Ahora te voy a decir a dónde metía yo la mano para coger los pájaros cuando estaban en esta. Mira, te vas a meter. No lo habías contado. Y yo me subía encima de Chuchi que veníamos los dos. Y la torre tenía 2 metros y medio más alta. Era lo de los Rodrigos. Y mira, cómo nos lo pasábamos. Y como yo no alcanzaba y era muy pequeña, yo me subía a los hombros de Chuchi y metía también la mano. Pero ahora ya verás ahí en el reloj los huecos que hay que me tiraba yo así. Bueno, había igual ya no están. ¿Habíais subido aquí? Viene por la palomita. Yo aquí
Yo he bajado a la otra muralla que hay debajo. Debajo de esto hay otra muralla árabe. Está la muralla árabe. Y está muy conservada, ¿eh? Pero será la que rodea, ¿no? No, abajo, o sea, hay que bajar unas escaleras, no sé Allí cómo hay se que por ahí, ir hasta allí el castillo. Ahí nos íbamos a hacer la medicina. Arriba nos subíamos. los pichones que cogíais. Yo bajé a la muralla, no sé si fue con Agustín, a la muralla árabe, pero ya no me acuerdo por dónde bajamos. Está por ahí, un poquito más adelante. Pero eso lo han hecho ahora, hace poco. Yo cuando ya te digo, cuando Agustín era alcalde, nos bajamos a verla y está muy bien conservada ahí. Maíno y yo hemos subido en el ascensor. ¿No lo habéis visto, no? Nadie. ¿Qué va? Maíno y yo en el ascensor. ¿Verdad? ¿Sabes? Está en el ascensor. ¿Has subido andando? Vamos. El ascensor, qué suerte tienes. A mí me lo ha dicho, yo he subido con él. Esa caseta que hay. Ahí está el ascensor. El ascensor de San Fernando, un ratillo aquí, otro andando. Sí. A ver. Esto fueron, en sus tiempos también fueron los colegios aquí. Y aquí es donde se hacían. ¿Tú no te acuerdas de esto de los colegios? Yo no. ¿De los colegios? Pero si fui yo aquí, imagina, a los colegios. Tú fuiste aquí, tú fuiste a esta. Esta es la de mi tía. La de tu tía. Antiguamente había creo que estuvo el ayuntamiento ahí. La de tu tía y donde estaba la guardería. Todo esto es lo de, claro, el huerto, sí. A ver, enséñame alguno. La casa Tomás. Claro, sí, es verdad. Esta es la donde íbamos. ¡Opa! Eso es precioso. Y este estaba de este lado. Pero esto no hace tanto tiempo, ¿no? Ya hace bastante. Esta fue cuando éramos jóvenes nosotros. En la plaza ahí, en la cerrada. En la plaza donde estuvimos, la cerrada. Y aquí está el Cordobés. A ver, déjame. Ese es el Cordobés. Mira el arco. Yo te tengo saliendo de aquí del arco cuando me casé. Mira, esta es Decía ser Cordobés. la Teresa Gonzalo. Vaya mal. Está contando. Ah, voy. No lo había visto. Es más para abajo. Esta no las había visto. Paso por detrás. Puede ser, sí. No las he visto. Contando cosas de... Pablo está contando cosas de aquí, de la... Tenía 2 metros y medio más alto. 2 metros y medio más alto. Y luego por la fachada, que era la calle La Villa, había un reloj romano que yo no he visto funcionar nunca, pero sí que he visto las pinturas. Ah, sí. Sí. Cuando lo pincaron la última vez se terminó la última pintura que había negra. ¿Pero cuál? ¿En el otro lado? En el lado de la fachada que da la calle La Villa. Ah. Y aquí había, según me contaba mi padre, 8 campanas más. O sea, en total había 8. Se llevaron 6. Se llevaron a Aranjuez, pero no ha vuelto. ¿Que se las llevaron a Aranjuez? Sí. Y que sepa yo, esta iglesia la quemó 2 veces. En el 1808 y en el 36. ¿Y qué era lo que era 2 metros y medio más alto? ¿La torre o la iglesia? La torre. Ah. Esta es la antigua que había para subir, a ver si me entiendes, porque iba una maroma y abajo llevaba una piedra de sillería muy grande. Dos piedras. Tenía 2 piedras, claro, pero es que te digo una muy grande, porque es que la otra estaba metida en una reja, en unas rejillas y tal, porque se había roto y estaba hecho trozos. Y entonces subía un
¿no te acuerdas de eso? Sí, sí, Estaba sí. así, muy grande, y claro, esa misma, primero subías una y luego subías otra, y era así. Y esto de aquí era mucho más ancho. Bueno, era todo eso. Todo esto. Mira, si está aquí la medida, donde está enganchado. Aquí era más grande. Claro, antes estaba en el otro sentido, ¿no? Sí, estaba puesta lo mismo, así. ¿Sí? Estaba igual. Eso sí que me acuerdo yo, porque es que he subido ¿Y muchas veces. quién era el encargado de darle cuerda? De darle cuerda era mi abuelo. Pero Mayormente era mi abuelo, porque era el aguacil del pueblo. Entonces él, ¿me entiendes? Como tenía que le daban jaquecas, pues entonces mi abuelo ese día no se levantaba y ese día tenía que subir. Pili, anda, sube, por favor. Venga, Pili, subiendo las escaleras. Y no te creas que no costaba el moverlo, que era esto, mover todo esto, la piedra, y se iban enrollando en esto. ¿Ves? Aquí se enrollaba toda la maroma. Todo pasaba por el Puente Viejo, todo pasaba Que por se hundió el Puente Viejo. ¿Y cuando se construyó la autovía se notó en el pueblo? Claro que se notó, que todo, en venta, en todo se notó. Sobre todo en dinero, no pasaban ya los coches por Claro, aquí. en las ventas. ¿Y la gente de aquí participó en la construcción de la autovía o no? ¿O venía gente fuera? Venía toda gente de fuera. ¿Sí? 4 de por aquí de estos pueblos, pero la mayor parte venía de ¿Cuánto hace? fuera. En los años 90. ¿Sí? No hace tanto, ¿eh? 90 o 90 y algo. Los puentes viejos los hacía una empresa valenciana. Y Amador Hermano Díez. Y Amador estuvo cuando Fíjate tú si fue por los 90 y tantos, 90 y tantos, que tiraron un barreno para quitar una piedra, que estábamos trabajando Luis y yo en el colegio, y tiraron un barreno que retumbó el colegio, no sé cómo se vino abajo, salimos corriendo todos, y a raíz de eso la piscina femenina, creemos que fue por eso, se desapareció. No, se hundió. ¿Sí? Desapareció. Estaban trabajando unos en el mes de septiembre, creo que era ya. Sí, septiembre la era. fiesta de septiembre. La piscina femenina es la que está más cerca del Peñalta, ¿no? Ahora donde han hecho lo Redonda. nuevo. No, la que está más cerca Donde del han hecho el Peñalta. edificio más alto estaba la piscina. Ahora Ah. está, el masculino era el de allá, ahora es el 1 y el 2. Bueno, mira, aquel tejado que se ve cuadrado, Sí. que ya no tiene el color de pizarra, es de zinc de ese. Ahí Sí. estaba la piscina más baja, bastante más baja. Y casi creemos que esa piscina se fue abajo. Por el barreno, por- porque fue no a por raíz ese de- barreno, sino muchos, como andaron Pero ahí bastante. como un terremoto. Ese día retumbó el colegio, que salimos todos volando. Pero luego las casualidades de la vida. Entonces venía una colonia de chicos. Sí. ¿Cuántos vendrían? Más de 1000. Uy, venían muchísimos. Llena así la piscina, llenita sí. el mes de agosto. Y la suerte fue, ¿Qué? bueno, los obreros sí que le pilló. Al los padre obreros de sí. Marcelo y de aquellos, Sí, ese no pero volvió a trabajar. lo- Se hundió el tejado estando ellos arriba, hundió. Sí. Y uno de ellos se quedó Pero ya... los que venían, los alumnos que venían al ese, acababan de irse. Si fue acababan de 3 ir, o 4 sí. días después de la colonia. unos poquitos días después. Oficina de telégrafos. De correos y telégrafos. Ahí en ese patio, ahí estaba la casa de correos y telégrafos. Ah. Y había otra casita al lado que era donde vivía el jefe de telégrafos, que fue mi jefe luego después. ¿Porque trabajaste en correos? No, trabajé con él, con la familia, en la casa. Pero cuando yo vine ya había desaparecido, había paredes y cosas de esas, pero ya había desaparecido la casa de telégrafo, ya subió más arriba al pueblo. Y por aquí también estaba el transformador, ¿no? Que me Sí, han hablado. Ahí había un molino también, en esas... Ahí al lado del murallas, río. ahí había un molino, sí, que trabajaban con el agua del río, claro. ¿Pero y se usaba? Sí, ¿Para moler? Sí, se usaba para moler y luego había también un lavadero de lana, no sé qué historia. Yo eso siempre lo he visto así, la verdad. Ese peñote, cuando venían las ferias, venían los puestos de melones. Y íbamos, cogíamos un melón y si no teníamos dinero para comprarlo. Cogíamos un melón, pues esto me parece bueno. Había otra detrás, le dábamos la patada, cogía el melón y se nos claro, porque pillaba todas las personas del día. Las plantas éramos. Sí, y claro, el primer día y el segundo día lo hicimos, pero el tercer día nos pilló el dueño. Estábamos comiendo el melón, bajó el dueño y a mí me quería tirar el peñote abajo al río. El peñote como éramos tan malas, porque
que era mucho más alto, ¿dónde va a parar? Que como éramos tan malas, pues mira, al rato pasa un señor con una bicicleta y le digo, oiga, buen hombre, que la bicicleta de atrás va dando en el suelo. Y me quería cruzar la cara y todo. O sea, eso ya sabíamos lo que hacíamos. Sí, mira, y ahí abajo, eso era un lavadero. Estaba el lavadero. El lavadero antiguo. El antiguo lavadero. Ahí a donde que todavía está eso eso vallado. Sí, también, pero ahí había bajábamos porque la casa de a lavar y aquí por una puestecita de estas bajábamos a coger los carros. No, el molino no. El molino era en otra. El molino era en el otro lado. Estaba cubierto, la mitad estaba cubierta. La otra mitad se cubierta. Ese es un palo porque nosotros cuando en mi época de jóvenes hacíamos la cucaña en el paseo Coracha. Sí. En la muralla esa que queda poníamos un palo así y hacíamos ahí la cucaña. Entonces yo a mis hijos, cuando ya empezaron a ser mayores, les decía, cuando nos lo pasábamos bien, ellos hacían la cucaña aquí en la plaza, con un palo muy alto y tenían que subirse. Digo, cuando nos lo pasábamos bien éramos nosotros, que poníamos la cucaña, un palo de telégrafo, le poníamos en el paseo Coracha, digo, desde ahí poníamos la cucaña y caíamos al agua, al río, claro. Y entonces a mi hijo pues dijo, pues ya está, ya tenemos algo nuevo. Y lo hicieron ahí. Llevan ahí el palo y ya llevan bastantes años, sí, porque Carlos cuando lo hicieron tendría 16 o 17 años. ¿Pero qué es la cucaña? Pues ponen un jamón. Ponen un jamón en la punta. Y tienen que pasar por el palo y el que llegue a tocar el jamón es el que se lo Pero lleva. le ponen lleno de sebo. De grasa, sí, ¿no? le dan grasa, claro. Y encima se mojan porque se caen al agua. El hijo de este es el que lo Ya de cemento, fíjate qué faena. ¿El qué? ¿El primer frontón? El primer frontón lo hicieron aquí. Si no había otro sitio, pues claro, aquí. como este trozo que sí que ese trozo que se nota más blanco, pues ahí estaba. Y cuando dábamos fuerte a la pelota iba yo a los tejados y se ponía cojonuda mi madre y compañía. Mira, aquí donde estaba la antigua depuradora. ¿Dónde hay arriba? Aquí está. Pues mira, mi marido era pescador, yo vivía ahí en Buitrago. Y se venía aquí a pescar antes de ir al trabajo, que trabajaba en Rosequillo. Y cogí una trucha de 4 o 5 kilos, tenía una moto. Se vino con la moto ahí. Y nadie, que no podía sacar la trucha al suelo. Y había una señora que se llama Filo, que aún vive y decía, Filo, Filo, ven a ayudarme. Y la Filo vino corriendo y la ayudó, le tuvo un poco la caña y saqué una trucha. Luego subía por ahí con la moto, con la trucha así de grande. Ahí nos sacaron unas pocas. No, Pepito ganó el premio. Es que están ahí unos barcos que vamos a verlos, ¿eh? Pues mira, yo antes venía con mi marido a pescar ahí. Está lleno. Y un día Yo la más grande que he visto. Yo la más grande que he visto, la trucha más grande que he visto. Bueno, yo cuando empecé a venir fue por la pesca, que mi marido venía a pescar allí. Y un día comimos y mi hijo pues se pone a la orilla y nada más comer al agua. Se tuvo que tirar el padre vestido y todo porque se cayó al agua. Y veníamos ahí a pescar, un frío que he pasado yo ahí. Horroroso. Luego la señora Primi tenía una tabernilla allí, sí, y la pobre mujer me veía ahí con los niños pequeños y véngase mujer, véngase aquí. Y yo me iba allí porque a lo mejor llovía o hacía un frío que te morías. Así que yo odiaba Buitrago. Porque pasaba más frío, no pescaba sí nada. pescaba, el Porque chico lo mismo pescaba. a lo mejor no pescaba. El canalillo. Pasamos al canalillo del colector que había, que venía de allá arriba y venía aquí a los centros. Ah, sí. Un canalillo, por aquí. Allá por ahí. La señora Antonia, la moneda, pues entonces estaba tundido y pues íbamos por el canalillo. Canalillo, claro. Y por la fallote a tomar por allá va. Y no se mató.
Pero bueno, pero anda que ha vivido hasta los 20 y tantos años. Hasta los 90 y Claro, es mucho. Eso en el año 54. Eso fue en el año 54. Sí, sí, se cayó de arriba. Y no se mató. Pero es que no calculo el canalillo que había. ¿Sabes por qué no se murió? Porque tenía 7 vidas como los Y pasábamos por arriba. Estaba extendido y pasábamos por ahí por el canalillo. Los chicos, ¿Este puente cuánto hará que lo han hecho? Este puente. Bueno, Es más antiguo. tiene más años que entre todos Estaba nosotros. hundido por lo menos 2 veces. Por lo menos. ¿Se llama? ¿Cómo se llama? Puente viejo. Puente viejo. ¿Te acuerdas? Por aquí estaba hundido. Sí, pero por aquí estaba hundido. Pero yo estaba hundido por allí también. El de por aquí se fue Pasaba. Yo vivía Aquí la barranquilla pasaba. Teníamos que pasar, porque eso no estaba, teníamos que pasar pegando, porque se hundía todo para allá y veías el río alto y menudo miedo que daba. Mira, veníamos, No lleva tanto tiempo, ¿eh? veníamos la No, pero buena ese, el pieza, arco, la otra buena el arco pieza y lleva yo mucho veníamos de, nos manda la señora Concha Herrero, que entonces vivía allí, de la zona allí, a por garbanzos. Acompáñala, que si no la da miedo. Pues subimos a por los garbanzos. Pues el arco. Y bajamos por ahí y la digo, mira, Anita, digo, ¿quién hay ahí detrás? Digo, un señor que me Luego levantaron el puente. no, fue ella a mí, Luego fue ella, levantaron mira, el que me puente y mira dejaron quién esos hay agujeros detrás. para que Yo pasara. vi quién había detrás. Por esto Me eché a empezaron correr a y la aquel puente dejé pasaba un porrazo. los reyes. Y los garbanzos los Alfonso y Alfonso III pasaban por aquí por este Mira qué buenas amigas y señor, éramos. así que mira 30 años ya este puente. Ah, entonces sí. Pasaba por arriba, ese señor tenía el paso real, por aquí, tenía. Sí, porque vivían los soterines. Ahí había casas. Primero era la señora Antonia, la casa de... Luego era el Pajar y era la Lolita, la Felisa y todas esas. Era el Pajar, luego la señora Antonia, Eso. luego la del Soterí, Sí. luego aquí arriba la señora Paula. Y luego está La señora Paula, que era el proceso, la madre de la Mari. la tía de la que era tarde. guardia. Eso. El Patricio y luego vivía en Los Tenteras, las señoras casas. Luego la primera Soterí. Era el mejor barrio que había entonces. El señor Lugo. Era el mejor barrio que tenía el tramo este barrio. Y luego Yo me crié tenía aquí. Yo nací aquí, me crié. la de gallina. La de la gallina también. Sí, también. Luego vivía Claro, la señora, Ha la dicho que madre el de barrio Tomás más próspero y más de la juerguista, Dora. ha dicho María. El barrio más próspero y más juerguista. Se bajaban aquí todas. Sí. En este canalillo, cuando vivían mis abuelos que tenían la casa por aquí, mis abuelos, los padres de mi padre, en este era un canalillo. Y mi prima Esperanza venía con un pan de por arriba y se quedó sin dientes. ¿Verdad, Mari? Ah, no está mi hermana. ¿Qué es que Pues se sin acaba de dientes, ir? se desdentó. Porque como no quería ir a por el pan y no le quería llevar, después de que llevaba medio pan a sus padres. Y luego cayó de boca. Sí, tenía un hermano que era ciego. Venga, Maíno, cayó dale de de este boca otro lado. siguiéndose. Bueno, de este lado. De este lado. Venga, Ahí había una casa que se llama la Casa de la Dirección. Tenía por lo menos 3 plantas. Vivían los guardias. Vamos, ahí estuvieron viviendo los guardias porque estuvo viviendo doña Carolina. Sí, Primero. sí, Y primero. estuvo primero también Gerardo vivió ahí, mi primo. Y total, que había ahí, estaba, el agua llegaba al primer piso. Y nos vayábamos ahí, desde ahí nos metíamos al balcón y del balcón nos tirábamos. Claro, sí, nos tirábamos ahí. Era muy bonita la casa, era Luego había, preciosa. una casa había ahí. Luego había otra casa que vivía Jesús Carpintero. Luego había un solar. Luego estaba un hotel nuestro, una casita que nuestra. Luego estaba el Pajar Los Oteros. Luego estaba la casa de los Herreros, de tu familia. Luego estaba el Pajar de tu abuelo, ruso. La casa de la visita. Sí, también la niña visita, ¿sí? ¿No te acuerdas de ella? José Vino Ratón. Sí, Y luego la casa de mis el Pajar de tu abuelos. abuelo y luego la casa de tu abuelo. que eran de 2 pisos la casa. Claro, y luego ya de aquí para arriba el Pereira y la... ¡Hombre! Paco, ¿qué tal? Luego por eso le dieron el Altarrío entero. Claro, pero era grandísimo, era un barrio grandísimo. Y la taberna de la Tuña. La taberna de la Juan de la Chata. Y luego la Concha. ¿Dónde estaba la taberna? En una casa vieja que había ahí, luego han tirado y hicieron. Ahí había una taberna. Tengo yo fotografías cuando me metían entre medias los dos para enseñarme
entre medias de las dos personas mayores para enseñarme a echar las plantillas de los calcetines. Ahí salía. Porque las echábamos 4 o 5 veces, yo que sé, las veces. De cogerlas, claro. Se metían todos los barrios de los mayores y de allá arriba venían también a echar la partida. Claro. Es que entonces no había más bares. Y la Lola, ¿te acuerdas de mi abuelo? Y la abuela ¿te acuerdas de aquella Lola? Tenía fama de andar río. No, la Lola, una Lola que... ¡Hala! Que estáis muy a gusto. Todo antes eran unas regueras que venían desde arriba para regar las huertas que había ahí. Eran las huertas que había ahí atrás. Todo eso eran huertas. Todo eso eran huertas. Y por aquí venían las regueras del pueblo. Te lo digo. Claro, no, estaban hechas. Cada uno tenía sus horas para regar. Pero vendría de un arroyo de Villavieja, de la sierra. Claro, y aquí, ahí, casa Pepe, que yo me tuvieron que poner un taburete para alcanzar al fregadero, fíjate los años que tendría, no soy muy alta, pero vamos. y como teníamos que salir a matar los cochinillos y todo. Los pollos, no, los pollos, pero eso era dentro. Los cochinillos, porque este bar era un negocio el que tenía, era carretera. Había muy pocos entonces en la carretera y paraban todos los camioneros. Se comía muy bien. Éramos bastantes de servicio. Mucha gente, los autobuses que era lo mejor que había en carretera. La familia, si nos matáis. Los 13 y los 14 años. Padres. Ese era bar de Pepe. Y el señor Pepe. ¿Cómo cocinaba esa mujer? Y corría la reguera y nos salíamos a matar los cochinillos para luego para lavarlos bien, como los lavábamos con el agua caliente, los teníamos que parar con el agua caliente y todo y matarlos. Y ahora os voy a enseñar donde la pila, que la tiene ahí el cagüín, de las que ha quitado, a donde yo también lavaba. Ahí tiene la pila, una de las pilas. Tiene el cagüín que estaba en la reguera, claro, el agua entraba, claro, es que entraba de donde estaba ahora el sifón, que todavía existe, exactamente. Había una reguera y ahí lavaban muchas más bebidas. Claro, lavaban muchas, pero adentro lo tenía Pepe Matay. Adentro tenía un pozo allí. Un pozo, exactamente. Hay un pozo para pero entraba también de la reguera a donde aclarábamos el agua. Ya, pero entraba también cuando... Contar lo del lavadero aquí. Esto era un lavadero. La Fuente del Viejo está para allá, más para allá. La Fuente del Viejo está al otro lado de la carretera. Que es que no se te oye, ¿qué qué dices del lavadero? Un lavadero. Sí. Pero un lavadero que le hizo el canal para que la gente no bajaba a lavar al río. Pero se usó muy poco. Sí, la gente seguía bajando. Bajando al río, ya ves tú. Aunque en el invierno tenía que bajar las mujeres con un cacharrito en un cubo con agua caliente, para calentarse las manos de romper el hielo, para poder lavar. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Bajabas alguna vez? Yo tenía que bajar con mi madre para descansar con una cesta, bajar la ropa y ¿Ah, subirme. sí? Sí. Sí, pero lavar nada, ¿verdad? De lavar no, pero... ¿Sabes lo que Eso no había salido todavía de la A la vecilla también fue una reguera y ahí también. A lavar. ¿Tú qué te crees que es? Durante aquí he repartido la ropa de lavar a mi casa, mi hermana. Bueno, y esto era la Huerta de las Flores. Esa de ahí. Esto de aquí, la Huerta de las Flores. La Huerta de las Flores es esta. Bueno, aquella es mi casa. Una que hay una que tira una toalla. Aquella es mi casa. Vale. ¿Y la mía también? También. Hay dos. La de mi chica y la nuestra. Bueno, pues aquí había una ermita. Aquí hay una ermita. La ermita de las flores. Ay, han hablado de la sinagoga, ¿quién lo ha dicho? No, eso fue allí, en la villa. Ah, vale. Donde está la terraza de la villa. Sí, por ahí. Terreno a su hermandad para que hicieran aquí un... No, está de ellos. Era de ella y lo donó a la orden de ella. A la congregación de ella. Es que ese tinglado luego ya, una vez que se metió monja... Y de hecho, pues aquí ha habido bastantes novicias. Ahora parece ser que lo habrán pasado a otro... Ahora hay unas 8 o 10, 13. Sí, hay algunas viviendo, ¿no? Hay algunas, sí, pero hay pocas. unas 8 o 10. Pero ya son jubiladas casi ya. No, hombre, hay las hay no jubiladas, no. Mira, por aquí atrás era donde estaban
estaban todos los lavaderos que te digo yo, que ahora vas a ver una pila. Ahora ya está todo, estaba metido ahí porque entonces no existía este comedor, no existía. Entonces solamente era esto, pero arriba hay habitaciones, hay 8 o 9 habitaciones arriba. Esto era una huerta, o sea, ya desde aquí, porque se entraba por ahí y era donde, todo esto eran huertas, pero huertas con unas arboleras de frutas, unos frutales, ¿verdad? Menudos frutales, y corría la reguera por el centro, venía de así, salía por aquí para las huertas estas y para las huertas aquellas, que allí está el piloncillo. Los cocíamos sin azúcar y sin nada, y hacíamos mermelada. ¡Qué rico! ¿Sabes lo que hacíamos con los membrillos, con las pipas? Regalí. ¿Regalí? Coño, lo untábamos en el pelo y se quedaba aquello más tieso que era. O sea, gomina. De la gelatina que tienen las pipas de los membrillos. El membrillo tú le abres y tiene una especie que tiene las pipas juntas. Y tú arrancas ese corazón y tú no ves qué suavidad tiene. Lo dejas en un plato y suelta toda la... Por eso el membrillo, pues, tienes que echar de eso para que salga bien el membrillo. Y el pelo cómo te se quedaba. Bueno, pero también... Todo pegado el pelo. ¡Qué chulo eres! Bueno, también yo me echaba cerveza para dejar más rubia y manzanilla, que me iba a coger la manzanilla al campo para luego aclararme con manzanilla y tener el pelo rubito. Eso es más normal, pero lo de él era ya... esta peluquería. Digamos, los chavalillos, cuando nos quedaba el pelo por atrás, nos hacíamos así. ¿Pero dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos en la presa de Rosequillo. Vale. Estamos en la presa de Rosequillo. En estas casas vivíamos 4 o 5 vecinos. Había un vecino, se llamaba Vicente. ¿Y por qué vivíais ahí? Joder, como estamos en el canal. Ah. Entonces, había un vecino que llevaba allá un depósito que caía el agua muy fresco. Sí. Y metía cerveza. Y el amigo Pablito iba y se las bebía. Es verdad, mentira. Esa era pequeñita y estaba todo el día por aquí con la bicicleta, con las ovejas. Y estaba aquí todos los días. ¿Con las ovejas? Sí. Que también teníais ovejas. No, Pablito. Ah, tenías ovejas por aquí. No, Pablito tenía por ahí, pero se venían. Ahí se venían aquí las ovejas. No, él. Y se ponía Pablito, decía, ven Pablito, que no venía. Dice, Conchi, ven que viene Pablito y te coge. Y la pobrecita la tenía asustada. Vamos a la... Y al final, sí, pues estaban los guardas. Y a las 2 de la mañana, pues tenían que bajar a la altura. Como a ver cómo el agua. Sí. ¿Sabes? Cogían la altura, lo que había subido lo había bajado. Tenían ahí una señal. Y yo vivía allí al final. Y teníamos un perro majísimo. Y entonces a las 2 de la mañana, cuando los hombres, el perro lo teníamos en una caseta, y cuando los hombres abrían la puerta esta, que esta era la oficina. ¿Cuál? Esta era esta era la oficina de aquí. Y abrían los hombres. Abrían los hombres. Sí. Y entonces mi perro los acompañaba hasta abajo. Sí. Y luego ya cuando ellos subían detrás de ellos. Mi perro se iba a la caseta y los señores se quedaban. Maí no lo sabe. El perro el suyo. Perro que teníamos nosotros. Que os acompañaba a las 2 de la mañana. Y el que teníamos aquí, el Pirri, por las noches. Por el día no, pero por las noches los acompañaba. Y luego subía y se iba a la caseta. Fíjate qué listo. No le cuidaban que no veas al perro. Teníamos un Pirri, salía con nosotros hasta el cementerio. Pasábamos andando con mis niñas hasta Buitrago. Y luego cogía el perro hasta allí y luego se volvía. Y ya luego por la noche nos iba a buscar cuando ¿Ah, sí? Ay, yo me acompañaba al huerto. También. Y se iba andando. ¿Dónde estaba el huerto? Pues ahí arriba. ¿El qué? La presa de Rosequillo. Ah, que lo pone ahí. El ministro que había. No está muy claro, no se ve muy claro. Y empezó el año 46. El que empezó en el año 46. 1946. ¿El qué empezó? Empezó en el año 1946 y terminó en el año 1958. 12 años. Jolín. Y tiene de larga, la presa de aquí tiene de larga 1026 metros. 1026. Sí, de larga.
y de altura 50. Y coge 48 millones de metros cúbicos. 48 millones. Es pequeñita, pero bueno. Sí, bueno, pero... Y te voy a decir una cosa, esto no lo sabe nadie de aquí. No lo sabe nadie. No, desde luego que no. Pues lo vas a ver todo el mundo a partir de ahora. No, porque es que aquí había en el centro del río, había una presa pequeñita antes de hacer esta. A ver, era de piedra toda. No, que era una que era así y así. Eran las piedras. Era para trasvasar el agua a lavaderos de Buitrago. Se llamaba la presa Barandillos. Barandillos, sí, la presa Barandillos. Y llevaba el agua por su peso al lavadero que había por encima del puente. ¿Pero por dónde iba? Por toda la orilla del río. ¿Pero venía de por allí? No, estaba ahí la presa. ¿En la presa? El agua venía de arriba. Claro, el río estaba ahí. Y entonces había una presa para retener el agua y coger el agua. Una presa pequeñita. Claro, un trasvase. Un trasvase. Iba al lavadero que había por encima del puente de Nuevo, ¿sí que te acordarás? Pues claro que me acuerdo, y he lavado ahí. Y luego el otro estaba, otro lavadero había en el Puente Viejo. También, todavía pero ese, a ver si me entiendes, el del Puente Viejo, ya eso, yo ni me acuerdo. Bueno, pues del otro te tienes que acordar No, menos. del otro sí me acuerdo. Pues casi menos. Te tienes que acordar, que sí Pues me venía el acuerdo. agua por su peso, venía ahí. Y hasta ahí llegaba el agua, Buitrago. Y los demás luego había que bajar al río una carretilla con 3 cántaros. Porque tenía una burra, subía 4 con una lavadera. Yo me le subía así. Y mi suegra la ha subido 2 cántaros. 2 cántaros de agua. Las cántaros a la cadera. La cuesta como bueno, de lado. Y ya te digo, yo con la carretilla, 3 cántaros. Para cuando estaban los padres de Amadeo. Claro, y mi marido ha traído aquí camiones de piedra. Claro. Ahora ha traído camiones de piedra. Así que todo eso. Y el padre de mi tía Carmen Vamos a seguir. no era capataz, el padre de mi tía encargado era. Señor Juan. Y mi tío Benito fue el que primero... ¿Y se acuerda de la construcción entonces? Primero ¿Quién de- decíais? Yo. Lo de las piedras que... ¿no? Las bombas que No, sonaban los barrenos. los barrenos. Barrenos. Es que tiraban los barrenos porque hacer la excavación. Es que era, había todo piedra y eso era tenía que tirar piedra. barrenos. Fíjate. Todo era piedra y todo tenían que tirar, a ver si me entienden, los barrenos. Era piedra viva, viva, Nosotros viva. cuando veníamos a traer la comida, entonces tocaban, a ver si me entiendes, y tal que era la una, iba a ver si me entiendes, para Así de que mujeres, preparáramos al todo, porque marido, veníamos chicos y claro, chicas pequeñitos. a traer la comida, aquí venía. Así que, Venía, la Pili, todos venían. que yo Una venía... pila de mujeres. ¡Hay barrenos! Y tú Toma, y cuando nos parábamos, Claro. nosotros teníamos que parar en el momento, Claro. porque entonces ya... Y cuando tira un barreno, no hay que mirar a eso, hay que mirar para arriba. Porque saltaba muy alto Con la todo. piedra, sí, hay Que mucha iban a- una piedra y ya la ves. Sí, eso es la costumbre. ¿Alguno le daría o no? ¿Alguno le...? Pues te voy a decir sí. Sí. A más de uno. A uno de ustedes por ahí. Le pegó una pedra y subió el hombre andando hasta el almacén. Ahí se quedó. Ah, sí. Vinieron presos a trabajar aquí, a hacer la presa. Políticos y ¿Políticos estaban trabajando también? comunes. Presos políticos. Sí, políticos y comunes. Había aquí, sí, estaban trabajando aquí. Aquí hubo Marqués. ¿Ves? Estuvieron unos que robaban mucho cuando los venían de Argentina el trigo, los barcos. Los del consorcio los decían. Luego voy a hacer Y una estuvieron pregunta, aquí. que no nos Aquellos no tenían, trabajaban. Aquellos tenían su criada y todo en Buitrago viviendo. ¿Y los presos dónde dormían? ¿Dónde se Ahí alojaban? estaban los barracones, ahora te voy a decir. Ah, vale. Estaban los barracones. Y había un preso que era banquero. Ah, sí. Es decir, y todos los días salía con un periodista a dar el paseo. De aquí a aquí. Y un día fue hasta la presa, hasta la carretera, y ahí le estaba esperando algún coche. Ah, y se fue. Claro, porque si no había valla, se podían escapar, ¿o no? No había nada. Pero se podían escapar. Pero estaban juntos con la gente nueva, o sea, con los libres. No. Ya, pues qué bonito, ¿no? Ahí, qué buena experiencia. Sí, hombre, sí, muy bien. Y un amigo de mi tío Luis, de Madrid, estaba también aquí, pero era un preso por cosa de política. Y entonces tenían una niña de unos 5 años. Y ese tenía, a ver si me entiendes, un barracón también particular para él. Y cuando venía la mujer, estaban en ello. Y la niña decía, mamá, papá, yo no quiero ir, yo no quiero quedarme con Pili y con la señora Irene. Dice, porque en esa casa es una casita de papel. Nada, eran casitas Una que casita hacían. de papel, decían. Hacían los presos alguna casita para cuando venía la mujer
porque venías un poco a verlo y todo. Ah, claro. Pero entonces eran muchos barracones, ¿no? No, uno barracón grande. Uno grande para todos los presos. Luego tenían unos barracones pequeños Luego había unas casitas para que cuando hacían ellos. venían, a ver si me entiendes, la familia. Entonces pasaban el día con la mujer que venía a verles. Claro, sí, como que en la... no sé porque como era amigo de mi tío, pues venía aquí. Les dijo, pues, además es que se llamaba, no sé si te acuerdas, Rosillo. Pues Con 14 años vine era aquí de Rosillo. ¿Qué? Con 14 años. ¿Qué? Vine yo aquí a trabajar de pinche. ¿Ah, sí? Sí, señor. El año 46. Hice los años en abril y en junio estaba yo aquí de pinche ya. Entre presos. Anda, mira. Sí, entre presos estaba. Iba al barracón con los presos. Ahí estábamos ahí los pinches. Todos juntos, sí. Y me decían los guardianes, te voy a decir una cosa, Pinchi, no traigas nunca, si te mandan llevarte una carta a alguna casa, eso no, nunca lleves correspondencia que te De den. nadie. Porque ellos las cartas cuando las mandaban las revisaban, claro. Por si acaso. Pues se han marchado muchos presos de aquí. Claro. ¿Tú tenías ovejas? Sí. Ah. Era muy pequeña, pero les ayudaba en casa. ¿Cuántos años tenía? Pues tendría unos 7, 8 años, no tendría más. ¿Y teníais las ovejas por aquí? Pues el día que no podía ir mi hermano me decían, ven hasta ahora. Ah, y las traíais aquí. ¿Pero dónde las teníais normalmente? Ah, abajo, ¿no? Y no hay agua, digo, pues tiene que haber agua si no parece la casa. Y no se ve la casa. Digo, pues tiene que haber una casa. Y luego ya vino de los días, me traje la máquina y saqué los restos de la casa. Pues yo me acordaba de esa casa de niño. Las cenas no veníamos a aquella parte, nos bañábamos y merendábamos. Sí, por lo que recuerdan los de Cobos. Pero después de hacerla o antes... Sí, ahora en los años 80. 80 y tantos, 90 por ahí. Vamos. Esto está precioso. Yo venía mucho a pescar. Cuando estaba vacío el río, y he visto varios edificios hundidos. Todo eso así. Y luego, ¿El qué? He venido mucho a pescar con mi marido. Mi marido pescaba, pero yo estaba sentada, yo haciendo una labor. ¿Y qué pescabas? Pues lo que sea, truchas o barbos. Antes había truchas. El barbo no se come, ¿no? Uy, que no. Sí, pero tienen muchas espinas. Pero están mejor Ay, que las qué rico truchas. es cabezón, mejor que la trucha. No sé, yo no le he comido. Pues por todo eso he estado yo muchas veces. Y luego por el otro lado de la casa también, no por mi marido. Íbamos en el coche. Íbamos en coche, no te creas, hasta el Zarzo. Luego allí, como vivíamos aquí, pues mi marido dejaba el coche y nos íbamos andando al otro lado. Y luego veníamos, cogíamos el coche y vivíamos ahí en los pisos, en las casas. Al que vivíais también ahí vosotros. Claro. Hemos estado 13 años. ¿Dónde? Ahí mismo, ahí está, no se ve nada. Ahí estaba la casa de policía, ese cuartel. Y abajo estaba el barracón de los presos. Estaba el barracón de los presos. Pero la vigilancia los policías la tenían ahí arriba. Nada, estaban aquí los policías y hacían... Ahí arriba tenían un garito ¿Qué almacén? donde miraban todos. Donde desde ahí vigilaban, ¿no? Que no se escaparan. Esto lo hicieron por sectores. Sí. Hay un sector. Entonces, hay un cuadrado ahí, hay un son del de abajo. Sí. Y otro redondo. Sí. Este redondo está lleno de arcilla. Para cuando, si sale agua por la junta, lo mueve y se tapa la junta. Pero no se ve ya. Ahí están los cuadrados. Ahí. Si queréis, si luego bajamos, lo vemos. Por ahí abajo, claro, lo vemos. Sí. Todos lo usaban aquí para eso. Y había veces que hacían lavar hasta la piedra. Sí. Y la masa que venía un poco blanda, se iba a tomar por saco, no la metía. Lo estaba contando Luis, como la piedra. Y había canteras ahí, canteras aquí, ¿no? Por lo que he visto yo. Y para unir la piedra lo que decías, que es piedra. Allí estaban los barracos. Piedra machacada y machacada, y de esa arena de la piedra está hecho el hormigón. No puede fallar, y esto igual, míralo. Esta no hay arena aquí que valga, son piedras y piedras y piedras. En cambio esto lo voy a la junta así que mira, como es fina, y hay arena fina. Arena sí que había, sí que hay. No, pero no se salva de la Estaría piedra. tampoco muy explotada lo de la arena, entonces esto... Oye, que no. Sí. Hubo aquí un accidente. Una vez hubo aquí un accidente de 2 muertos.
de Teodoro Bravo y de uno que le llaman el Farruco de Gandullas. Uno venía para acá y otro para allá, no tenía bastante sitio que le chocaron de frente. Y iba uno que se llama Teófilo, que ha muerto el hombre, que era el consuegro de Angelita, iba atrás de Paquete y saltó por encima de la moto y pegó con el pecho en el muro del lado del lado derecho, del lado de caer para abajo. Y tuvo la gran suerte que dentro de la desgracia cayó para adentro. Madre mía, pues sí. Pero vamos, estuvo muy mal, se rompió costillas, clavícula y... ¿Aquí vivías tú? No, yo en esta otra. Pero fíjate, ¿cómo lo han puesto esto? Madre mía. Ah, la arizónica, que antes no estaba. Antes no estaba, estaba todo libre. Mira, con un patio ahí todo de flores. Garaje. Ah. Sí, no sé. ¿El coche? ¿Tenías ¿Teníais coche? Sí. ¿Hace cuántos años? Pues no me acuerdo yo. Pero ya era mi hijo, estaba mi hijo en el colegio y nosotros estuvimos en la presa de Río Sequillo y luego aquí, en el Villar. Y tenía mi hijo, estaba estudiando en Santa María del Castillo. Santa María. En el 65 por ahí ya tendría coche. Hace 45 Sí, años, por ahí. bueno, pues ya... Sí. ¿Cuánto embusteis primero, Paquita? ¿600? ¿Era cuál? Sí, no era un 600, un azul. No, un 4L no, mi cuñado Miguel. Nosotros teníamos como un 600 de esos. Sí. Unos caballos. Y él tenía el escarabajo en la fe. Miguel es uno de caballos, sí. De los primeros coches que Me hubiera. acuerdo el primer día que fui yo, me temblaban las piernas con mi marido. Yo que estaba harta de ir en moto, que mi marido tenía en moto. ¡Anda, qué chula! Yo iba en moto a Pradena, iba en moto a Buitrago con mi marido. Pues no he ido yo en moto. Teníamos moto. Chicas, chicas. Entonces, una moto. Y luego ya cuando... Que ha vivido ahí, que tenía... Y aquí era la oficina. Montaba en ¿sabes? moto todos los días. Bueno, mejor dicho, estaba allí. Cuando yo vivía estaba allí. Luego ya hicieron esto, ¿verdad, Maíno? Yo cuando marché aquí en el año 69 a la presa del Bellón, fue cuando hicieron estos garajes y arreglaron todo esto ya. Sí, pues ya allí las oficinas estaban. Allí estaba yo en el laboratorio. Ahí. Y luego ya lo hicieron Aquí, aquí. ¿no? Aquí en esta atrás. Sí, yo viví primero en esta. En esta, claro. Que son grandes, ¿no? No, esta era más pequeña, pero luego me cambié a la otra. ¿A que no has salido tanto tú en una cámara que no? Sí, bueno, que se salió de esa televisión y todo salió yo. Cuéntanos de la película. Y estaba yo quemado. ¿A qué? ¿La película de qué? La de Suspiro en España. No te jodes. Suspiros de España.